Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado generando muchísima controversia y debate en redes sociales, en la prensa del corazón y en general, entre todos los seguidores de las telenovelas turcas, la supuesta decisión de Kerem Bürsin de poner en riesgo su carrera por Hande Erçel. ¿Es esto cierto? ¿Hay algo de verdad en los rumores que circulan? Vamos a analizarlo a fondo, a destapar los entresijos de esta historia y a ver qué hay de cierto en todo lo que se dice. Pero antes de empezar, y si os gusta este tipo de contenido, os invito a suscribiros al canal, a activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y a dejar un comentario al final para que me digáis qué opináis vosotros de todo este asunto. ¡Vamos allá! La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabéis, fue una de las más seguidas y queridas por el público. Desde que se conocieron en el rodaje de Sen Kalkam, su química en pantalla se trasladó a la vida real, generando una legión de fans que celebraron cada momento de su romance. Sin embargo, y como suele ocurrir en estos casos, la relación llegó a su fin, dejando a muchos seguidores con el corazón roto y generando una ola de rumores y especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Ahora, meses después, resurge con fuerza un nuevo rumor, que Kerem Bürsin, supuestamente, habría tomado decisiones que perjudicaron su carrera profesional en un intento de mantener su relación con Hande Erçel. Algunos medios y usuarios de redes sociales afirman que rechazó ofertas de trabajo importantes, que priorizó la vida personal sobre la profesional y que, en definitiva, puso en riesgo su futuro en la industria del entretenimiento por amor. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Para empezar, es importante recordar que gran parte de la información que circula en torno a la vida de las celebridades suele estar filtrada, manipulada o directamente inventada. Los medios de comunicación a menudo exageran los hechos para generar más impacto y obtener más visitas, y las redes sociales se convierten en un caldo de cultivo para rumores y especulaciones sin fundamento. Analicemos la situación con objetividad. Es cierto que tras el éxito arrollador de Sen Kalkam, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel se tomaron un tiempo para descansar y recargar energías. Ambos estaban en la cima de su popularidad y necesitaban un respiro después de un rodaje tan intenso y exigente. Sin embargo, esto no significa necesariamente que Kerem rechazara ofertas importantes por Hande. De hecho, después de Sen Kalkam, Kerem Bürsin ha participado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Protagonizó la película Eflatun, una historia dramática que le permitió mostrar una faceta diferente como actor, alejada de los roles cómicos y románticos que lo habían catapultado a la fama. También ha incursionado en el mundo de la producción, creando su propia compañía y apostando por proyectos innovadores y arriesgados. Además, Kerem ha firmado acuerdos con importantes marcas internacionales y ha participado en eventos y campañas publicitarias en diferentes países. Esto demuestra que su carrera profesional sigue en ascenso y que su popularidad no ha disminuido tras el final de Sen Kalkam. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los actores y actrices tienen derecho a elegir los proyectos en los que quieren participar y a priorizar su vida personal sobre la profesional. No podemos juzgar a Kerem Bürsin por tomarse un tiempo para descansar, para viajar o para disfrutar de su relación con Hande Erçel. Es una decisión personal que no tiene por qué estar ligada a un supuesto sacrificio de su carrera. También es fundamental recordar que la relación entre Kerem y Hande era una relación de dos personas adultas y responsables. Es poco probable que Kerem tomara decisiones tan importantes sin consultarle a Hande o sin tener en cuenta sus propios intereses profesionales. Ambos eran conscientes de la importancia de su trabajo y de la necesidad de mantener un equilibrio entre la vida personal y la profesional. En definitiva, creo que la idea de que Kerem Bürsin arriesgó su carrera por Hande Erçel es una exageración y una simplificación de la realidad. Es cierto que su relación fue importante para él y que le dedicó tiempo y atención, pero esto no significa que haya renunciado a sus sueños y ambiciones profesionales. Kerem Bürsin es un actor talentoso, ambicioso y trabajador que sigue apostando por su carrera y buscando nuevos desafíos. Ha demostrado ser capaz de reinventarse y de adaptarse a diferentes roles y formatos. Estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro y que nos sorprenderá con nuevos proyectos. Y en cuanto a su relación con Hande Erçel, creo que es importante respetar su decisión de separarse y de seguir adelante con sus vidas. Ambos son personas jóvenes y talentosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. Les deseo lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. En resumen, hemos analizado los rumores que circulan sobre la supuesta decisión de Kerem Bürsin de poner en riesgo su carrera por Hande Erçel.
Hemos visto que gran parte de la información que se difunde en torno a la vida de las celebridades suele estar exagerada o inventada, y que es importante analizar la situación con objetividad y sentido común. Hemos concluido que la idea de que Kerem sacrificó su carrera por amor es una simplificación de la realidad y que el actor sigue apostando por su futuro profesional. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, os invito a dejar un comentario abajo diciéndome qué opináis vosotros de todo este asunto. ¿Creéis que Kerem Bürsin arriesgó su carrera por Hande Erçel? ¿O pensáis que es una exageración? Me encantaría leer vuestras opiniones. Y por último os recuerdo que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos contenidos. Hasta la próxima. Ahora bien, profundicemos un poco más en la cuestión. El rumor de que Kerem puso su carrera en riesgo por Hande no surgió de la nada. Hay varias líneas de argumentación que, aunque no constituyen evidencia irrefutable, sí alimentaron la especulación. Primero, la intensidad con la que vivieron su relación. Desde el principio, su romance fue muy público y mediático. Compartían fotos y vídeos en redes sociales, asistían juntos a eventos, y se les veía muy enamorados. Esta visibilidad extrema, si bien aumentó su popularidad como pareja, también los puso bajo una lupa constante. Cada movimiento era analizado y comentado, generando una presión adicional. Algunos fans, basándose en declaraciones antiguas de Kerem sobre sus aspiraciones de trabajar en Hollywood, señalaron que después de Senkalkam, no hizo un esfuerzo tan grande como se esperaba para conseguir proyectos internacionales. Se esperaba que, aprovechando su creciente fama global, buscara activamente oportunidades en Estados Unidos o en Europa. El hecho de que se enfocara más en proyectos turcos alimentó la idea de que priorizaba la cercanía a Hande sobre su ambición internacional. Además, durante su relación, Hande también estaba lidiando con sus propios proyectos y presiones. Su carrera, igualmente, estaba en pleno ascenso. Algunos insiders comentaron que la agenda de ambos era muy apretada y que a veces chocaba, requiriendo ajustes y sacrificios por parte de ambos para pasar tiempo juntos. La especulación surgió al considerar que quizás Kerem cedió más a menudo en este sentido, sacrificando oportunidades laborales para coordinar sus agendas. La realidad es que dentro de la industria del entretenimiento, las decisiones sobre qué proyectos aceptar son complejas y multifactoriales. No solo se trata de la calidad del guión o la remuneración económica. La disponibilidad de tiempo, la compatibilidad con otros proyectos, la estrategia de imagen y la negociación con representantes son todos factores que influyen en la decisión final. Es posible que Kerem haya rechazado ofertas por razones que nada tienen que ver con Hande, pero que en el contexto de su relación, hayan sido interpretadas de otra manera. Además, la percepción pública de la relación entre Kerem y Hande también jugó un papel importante en la difusión del rumor. Muchos fans idealizaron su romance y lo convirtieron en una especie de cuento de hadas. Cuando la relación terminó, la desilusión fue grande y muchos buscaron una explicación lógica para lo que había sucedido. La idea de que Kerem había sacrificado su carrera por amor, y que ese amor no fue suficiente, encajaba con esta narrativa de decepción y alimentó la especulación. Otro punto a considerar es la influencia de los medios de comunicación turcos, conocidos por su sensacionalismo y su afán por generar polémica. Las revistas del corazón y los programas de televisión a menudo exageran los hechos y inventan historias para aumentar su audiencia. No sería sorprendente que el rumor sobre el sacrificio de Kerem haya sido inflado y distorsionado por estos medios con fines comerciales. En mi opinión, es importante abordar este tema con cautela y evitar caer en juicios apresurados. No tenemos acceso a la información completa sobre las decisiones que Kerem Bürsin ha tomado en su carrera. Solo él y su equipo saben cuáles fueron los motivos reales detrás de cada elección. Es fácil especular y sacar conclusiones basadas en rumores y percepciones externas, pero la realidad suele ser mucho más compleja y matizada. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin es un actor talentoso y con una gran proyección internacional. Su trabajo en Senkalkam lo catapultó a la fama global y le abrió muchas puertas. Aunque su relación con Hande Erçel fue un capítulo importante en su vida, no creo que defina su carrera ni que haya comprometido su futuro profesional. Kerem sigue trabajando arduamente, explorando nuevos proyectos y buscando desafíos que le permitan crecer como actor. Su incursión en la producción es una señal de su ambición y de su deseo de tener un mayor control sobre su carrera.
Además, su participación en campañas publicitarias internacionales demuestra que sigue siendo un rostro muy solicitado por las marcas. Por lo tanto, creo que es hora de dejar de lado los rumores y las especulaciones y de enfocarnos en el presente y en el futuro de Kerem Bürsin. Él es un actor con mucho potencial y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su versatilidad. Y con respecto a Hande Erçel, también merece respeto y reconocimiento por su trabajo. Es una actriz talentosa y una mujer independiente que está construyendo su propia carrera con esfuerzo y dedicación. Ambos merecen seguir adelante con sus vidas y enfocarse en sus proyectos profesionales sin tener que cargar con el peso de rumores y especulaciones del pasado. En conclusión, la idea de que Kerem Bürsin arriesgó su carrera por Hande Erçel es una simplificación de la realidad que se basa en rumores, especulaciones y percepciones externas. Es importante analizar la situación con objetividad y sentido común, y reconocer que las decisiones que toman los actores sobre sus carreras son complejas y multifactoriales. Kerem Bürsin es un actor talentoso y ambicioso que sigue apostando por su futuro profesional, y merece que se le juzgue por su trabajo y no por los rumores que circulan en torno a su vida personal. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad y que os haya ayudado a formar vuestra propia opinión sobre este asunto. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo y compartir vuestras ideas. Me encanta leer lo que pensáis. Y como siempre os invito a suscribiros al canal para más contenido sobre el mundo del entretenimiento y las telenovelas turcas. Hasta la próxima.